Y ahora sí, nos disponemos a recibir a nuestro predicador, una persona muy especial que el Señor ha puesto para que nos bendiga con una palabra de parte de Él. Amén. Javier, nos ponemos, por favor, y oramos por Javi. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Y te damos gracias especialmente por la vida de Javier, Señor. Sabemos que Él es instrumento en tus manos, maravilloso Rey, y que Él va a hablar lo que tú has puesto en su mente y en su corazón, Señor. Que nada de lo que sale de su boca es de su propio conocimiento y de su intelecto, Señor, sino que viene directamente de ti, Señor. Instruido en este día, tú nos hablas. Y te pedimos, Señor, abre nuestros oídos espirituales y nuestro corazón y nuestra mente para recibir lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor. Decimos y te adoramos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, realmente es un gozo estar compartiendo, pero me da alegría que siendo como soy, con cientos de errores, mi papá, Dios, eh, me usa como su instrumento y es una bendición. Preparémonos porque lo que el Señor tiene es algo bien, bien especial y eso es algo que debe estar firme en nuestros corazones. Esto es algo, un fundamento prioritario que no se nos puede olvidar por nada. Yo considero el mejor pedagogo de la historia, desde mi concepto, ha sido el Señor, desde mi concepto. Y todos hemos participado algún día de la cena y la cena del Señor desde mi concepto, es un acto de pedagogía bastante amplio, muy chévere, porque recordamos, dice, hacer memoria de mí. Nosotros lo hacemos comúnmente cada mes y recordamos el sacrificio y la obra de Cristo y gracias a Él todo lo que nosotros recibimos, ¿cierto? Y Jesús permitió que hiciéramos eso para que no nos olvidáramos de todo lo que Él hizo por nosotros. Dice, haced esto en memoria de mí, para que no se olvidáramos. Y de que lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy, Él lo organizó de tal forma para que nos quede claro y no se nos vaya a olvidar. No se nos vaya a olvidar. Sucede que el día miércoles, es el día de miércoles, yo mantengo trabajando en el computador porque pues es uno de mis instrumentos. Aún lo que yo estudio es con énfasis en tecnología. Y terminé de trabajar y me acosté a dormir. Cuando me acosté a dormir, empezó el Señor a hablarme. Me dijo dos cosas. Y dentro de una de las cosas que me dijo algo que está en Job. Me dice, de oídas me habías oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso lo dijo Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos. Señor, ¿qué es? Y empieza el Señor a hablarme, y empieza el Señor a hablarme, empieza a hablarme. Y entonces yo dije, listo, Señor, eh, hablaré a tu iglesia en el momento que tú lo tengas dispuesto sobre esto. Y sucede que el día viernes me llamó Andrea y me dijo, Javi, no te olvides que compartes el día domingo. Sí, 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 el domingo. Y listo, papá. Entonces empecé a organizar todo lo que el Señor me había dicho. Y hoy, cuando me desperté, seguí organizando unas cosas y luego fui a llamar a mi esposa, a Sandra, todos la conocen. Y cuando ella estaba muy maluquita de esta semana con gripa, y sucede que hoy cuando la llamé, ¿va a venir a la iglesia? Sí, oh, no voy a ir, estoy como maluca, muy maluca, muy maluca. Entonces yo estaba organizando la ropa, listo. Entonces me dijo, ve, tuve un sueño más raro, un sueño más raro. Entonces, pues, que Sandra
o Sofía sueñen no es raro. O sea, ellas comúnmente sueñan. Bueno, entonces empezó a contarme el sueño. Entonces cuando empezó a contarme el sueño, dije, tremendo. Entonces yo ya no es un sueño de los cuales que Dios le habla, sino que es específico. Entonces me acosté al lado y le dije, amor, contámelo de nuevo. Porque yo soy como de esas personas que, y tengo que mejorar esa situación, que escucho, pero muchas veces no oigo. Sí, escucho. ¿Qué fue? No sé, pero escuché. No. Entonces, ahora sí voy a sentarme a oír, a prestar atención. Y me acosté al lado de mi esposa y empezó a contarme. Quedé así, boquiabierto. Ahora mi esposa va a contar el sueño que tuvo. Y es muy relacionado con lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero ahora llego a la iglesia y ahora a través de la alabanza hablaba algo espectacular y que no se nos puede olvidar. El fundamento más importante de todo lo que aquí existe se llama Jesucristo. No hay más. No hay más. Todo el énfasis que tuvimos hoy en la adoración fue la exaltación a Él. Y cantábamos, damos honor a ti, tú eres el principio, tú eres el fin, el todopoderoso. Y yo me quedé aterrado. Por eso digo, Dios quiere que lo que hoy vamos a compartir no se te vaya a olvidar. Porque sabe, lamentablemente, a la iglesia se le está olvidando por qué es que está establecida y por quién está establecida. Amén. Allí cerremos nuestros ojos para que el Señor traiga una revelación especial en esta mañana. Papá, gracias, papá. Dios, gracias por este remanente que tienes dispuesto en este lugar. Padre, oro por favor pidiendo que tu palabra sea ministrándonos, que tu palabra sea instruyéndonos, que tu palabra sea fundamentándonos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro destruida toda obra de las tinieblas, Señor. Permite que tu luz llegue. Desbarato todo aquello que no glorifica tu nombre y declaro toda distracción desbaratada en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro, Señor, tu palabra fluye, Señor. Y tu palabra va a ser más cortante que espada de doble filo, Señor. Y tu palabra va a transformar nuestras vidas. Declaro, Señor, tu ministración sobre nosotros, tu reino sobre nosotros y tu paz en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Entonces, sucede que eh, muchas veces a nosotros nos pasan acontecimientos y no entendemos realmente por qué sucede. No entendemos por qué nos pasa. Muchas veces eh, no entendemos por qué pasa eso a mí. ¿Por qué me sucede esas situaciones a mí? Aún a veces empezamos a juzgar, juzgamos a la gente o juzgamos a Dios por circunstancias que pasan normalmente en nuestras vidas. Porque a veces me siento mal, porque pasó X situación, te la pasa, pero a mí me ha pasado muchísimas veces. Y realmente a veces dudo de Dios, critico a Dios ciertas situaciones que me pasan, ¿da? Pero sucede que en el proceso de nuestra vida aquí en la tierra, lo que el Señor quiere es que nuestro carácter sea de acuerdo al carácter de Cristo, que nuestra vida refleje a Cristo y por eso necesita transformarnos. Y muchas veces no entendemos los propósitos de Dios en muchas situaciones en nuestra vida. Sucede que una vez a Jesús se acerca un personaje pidiendo que por favor sanara a alguien. Vamos un momentico a San Marcos. A San Marcos.
San Marcos capítulo 8, 2. San Marcos 8, 22. Cuando lleguemos todas a San Marcos capítulo 8, versículo 22, me dicen amén para que empecemos a leer. ¿Listo? Capítulo 8, versículo 22. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron ¿a quién? Y le rogaron que lo tocase. ¿Ya? Entonces Jesús llegó a Betsaida y le llevaron un ciego a Jesús y le decía que lo tocara, que lo sanase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Versículo 24. Él mirando dijo, veo los hombres como qué, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Mire qué caso tan particular y me causó mucha, como, sí, curiosidad. Todos los milagros que Jesús había hecho con los ciegos, les decía, ve, o los tocaba, o le echaba barro, y instantáneamente. Pero con este ciego fue diferente. Con este ciego sucede que se lo llevaron y Jesús lo tomó, lo sacó fuera de la ciudad y dijo que tomó saliva, ¿cierto? Tomó saliva y le echó en sus ojos y le dijo que si veía algo. Él decía, veo la gente como que se mueve, como árboles. O sea, no veía claramente. ¿Y luego qué pasó? Tocó otra vez y fue sano totalmente. Y él dijo, vete, pero no le digas a nadie. ¿Sabe? Muchas veces a nosotros nos pasa así. Muchas veces nosotros no vemos lo que Dios está haciendo. Muchas veces nosotros no vemos lo que Dios quiere hacer. Muchas veces nosotros no vemos lo que Dios quiere desarrollar a través de ciertas situaciones. Y lo primero que nosotros hacemos cuando nosotros estamos viendo circunstancias difíciles es criticar a Dios o renegar a Dios. Pero Señor, ¿por qué permites esto? Si yo soy tu hijo, si yo ofrendo, si yo diezmo. Esta semana, yo soy profesor, tengo padres de familia que son conocedores del Señor. Y hubo una madre que me decía esto, pero yo no sé por qué me pasa a mí todo eso si yo ofrendo, si yo diezmo, mi esposo siempre manda la ofrenda. Y decía, ¿sabes? Dios es tan perfecto, tan bueno, que Él permite muchas circunstancias a veces en nuestras vidas para enseñarnos y para formarnos. Luego, mire de que sucedió esta situación con el ciego. Sigue el versículo número 27. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y Filipos. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le preguntó Jesús a sus discípulos, venga, ¿quién dice la gente? ¿Quién dice la sociedad que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros por ahí dicen que tú eres Elías y algunos dicen que eres un profeta. Entonces dijo, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Respondió Pedro y le dijo, ¿tú eres quién? Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Esto lo escribió Marcos. Vamos a leer esta misma situación. Vamos a leerla en San Mateo. Lo mismo que sucedió, vamos a escucharlo
o vamos a leerlo como lo redactó Mateo. Y vamos a entender más amplio lo que el Señor quiere mostrarnos. Mateo capítulo 16, versículo 13. Cuando lleguemos al 13, dicen amén. Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo capítulo, versículo 13. ¿Listo? ¿Ya todos estamos allí? Tremendo. Dice así. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, mire que es lo mismo, pero redactado por Mateo. Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, ¿tú eres quién? El Cristo. Oiga, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, oiga, guarden esta palabra, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, roca pequeña. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Mira, esto es tremendo. Le preguntó a los discípulos, ¿quién soy yo? Y algunos dicen que tú eres un profeta, que eres Juan. Pero Pedro, no, tú eres el Cristo. Y le dijo eso, no lo reveló ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, y sucede que voy a hablar un poquitico saliéndome del tema, pero regresando a este fundamento. De acuerdo a este versículo, al de la iglesia tradicional dicen que por eso existen los papas, ¿ya? Porque el primer papa fue Pedro y decía que el papa era la máxima autoridad porque el papa se estableció la iglesia que fue Pedro, dicen ellos. Pero en el original habla Pedro piedra pequeña y habla de Cristo como la roca fundamental. Y ahorita lo vamos a leer en Efesios. Ahora en Efesios vamos a ver dónde debe estar establecida la iglesia. Pero entonces, mire que Jesús le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre. Sucede lo que les decía ahorita, a veces suceden situaciones en nuestra vida que no sabemos por qué suceden, ¿ya? Y criticamos y hablamos mal de Dios, pero Dios permite que pasemos difíciles situaciones en momentos para que su gloria sea manifiesta y para que mi carácter sea formado de acuerdo al carácter de Cristo y para que yo sea consolidado sobre la roca, para que yo sea formado en Cristo, para que mi carácter esté formado sobre lo fundamental que es Él. Cristo es lo fundamental y debe ser lo fundamental en mi vida. Vamos un momentito. Un momentito. ¿Alguien conoce la historia de Job? Con Job pasó algo particular. Y sucede que Job era una persona, dice que era perfecto, era recto, temeroso, apartado de él. ¿Ya? Sucedía que él tenía, pero demasiados bienes, muchísimos bienes. Y cierto momento él pasó por unas situaciones donde lo perdió todo, perdió sus hijos, perdió sus ganados, perdió absolutamente todo. Quedó nada. Fuera eso quedó con lepra, sus hijos murieron. ¿Ya? Esta situación que la sucedió, hubo un momento donde Job empezó a decirle a Dios que aún, que hubiera sido bueno que no hubiera nacido él, o sea, que él no hubiera nacido,
porque, o sea, por esa situación que él estaba viviendo. Y luego de empezar esas contradicciones de por qué estaba sucediendo todo ello, Dios se le manifiesta en un torbellino y empieza a mostrar Dios toda su grandeza. Empieza como a coscorronear a Job. Ahorita vamos a leer lo que el Señor le dijo a Job, pero antes de leer lo que el Señor le dijo a Job, vamos a leer el versículo que hablamos al inicio, que era Job 40. Y después regresamos a lo que el Señor le dijo a Job. Dice, bueno, solamente vamos a leer el principio, solamente el principio, porque son 2 capítulos completos. Los invito a que lo lean en su casa para que conozca usted quién es su papá. ¿Quién es su papá? ¿Sabe quién es su papá? Mire, el que pudo contener los océanos para que no se salgan. ¿Usted ha visto una fotografía del planeta Tierra? Se ve que está la bolita y algo azulito por ahí y está todo como flotando y el agua no se sale. Y uno dice, ¿eso cómo sucede? ¿Qué pasa ahí? ¿Ya? Aquí papá Dios le empieza a decir a Job, mira, ¿vos dónde estabas cuando yo creé todo esto? Yo fui quien coloqué cauce a los ríos. Vamos a leer un pedacito, solamente un pedacito porque es bastante extenso y debemos avanzar. Pero dice, respondió Job capítulo 40, versículo 6. Respondió a Job desde el torbellino y dijo, ciñete ahora como van tus lomos y te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿O suenas con voz como la tuya? Adórnate ahora la majestad y la al, adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, y mira todo altivo y abátelo. Mira ahora a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en tu sitio. Vamos un momentico, adelantémonos. Vamos a adelantarnos. Aquí empieza el Señor a hablar a Job. Vamos. Realmente que me embolate aquí. Mm, ujú. Ya. Sí, vamos a adelantarnos al 19. ¿Listo? Dice, Él es el principio de los caminos de Dios. Él que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda la bestia del campo retosa, retosa ella. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y en lugares húmedos. Los árboles sombríos le cubren y son sombras. Los cauces del arroyo lo rodean. He aquí sale la madre del río, pero él, ¿qué dice? Juta, diciendo, tranquilo está, aunque todo el Jordán se calle contra su boca. Lo tomará alguno cuando esté vigente y orará sus narices. Si se leyendo todo el capítulo 40 y el capítulo 41, empieza a hablar sobre la majestad de Dios y empieza a mostrar todo sobre la creación de Él y cómo hace para contener los mares, cómo creó los cielos, cómo creó los aves, cómo domina todo el universo.
Es que está bastante. Desde el 38. Ujú. Ah, exactamente. Desde el 38. Ujú. Exactamente. Léelo, Juancho, hasta 10. ¿Quién cerró las puertas del mar? Hasta allí. Casi seguimos leyendo. La potencia que le habla a Dios a Job diciéndole, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dios empieza a mostrar su majestad. Muchas veces nosotros criticamos las situaciones que vivimos y criticamos aún el mismo Dios. Y al final de todo lo que el Señor le dijo a Job, mire a la conclusión que llegó Job. Y vamos a verlo en el versículo 42, capítulo 42, perdón. 40. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Mire, después de ese coscorrón que le pegó, dice, yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice, ¿quién es el que escurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que entendía. Le dice Job, yo por lo tanto, yo hablaba solamente lo que alcanzaba a percibir. Sigue adelante. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. El 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sucede que Job tuvo muchas riquezas, tuvo mucho poder. Dentro de la destrucción que él vivió, hubo un momento que él le decía a Dios, ¿qué sucedió? ¿Por qué está sucediendo todo? Era varón perfecto. Y luego Dios, para aclararle la situación a Job, le dijo, Job, mira, y empezó a mostrarle eso sobre su poder y su majestad. Luego Job cayó en razón y dijo, realmente yo solamente tenía información de ti, Señor. Realmente yo solamente había escuchado de ti, Señor. Pero ahora, de acuerdo a todo esto, ahora sí te puedo ver. Ahora sí entiendo realmente por qué me sucedió todo lo que me sucedió. Ahora sí entiendo y veo claramente que tú eres poderoso. Pero después de pasar una situación, regreso al tema que les decía ahorita. A veces nos toca pasar situaciones difíciles, pero pregúntele a Dios, Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres transformar en mi vida? ¿Qué quieres renovar en mi vida? Y tenlo por seguro que lo que estás viviendo en estos momentos es con el propósito de que se te sea revelado que es Cristo el fundamento. Él es el proveedor de tu vida. Él es el que afirma tus pasos. Por ahí me encontré una reflexión que me llamó bastante la atención. Dice así, las expectativas insatisfechas destruyen las relaciones porque esperamos de los otros lo que Dios quiere que esperemos de Él. Muchas veces nosotros esperamos que muchas personas me den o me hagan o me digan, pero esas expectativas no son tan llenas porque Dios quiere que las recibamos directamente de Él, directamente de Él. Por eso entiendo
ha sucedido lo que ha sucedido aquí en la iglesia o en la congregación Jesucristo vive hoy? Porque el Señor quiere que los conozcamos directamente a Él, que nos conozcamos directamente a Él y que coloquemos nuestra vida sobre la roca, sobre el fundamento perfecto y que pueda llegar las adversidades, las circunstancias difíciles, que yo pueda ser firme, firme un momentico en Hebreos capítulo 12:1. Hebreos capítulo 12:1. Están llenas de personas con el propósito de que el ego sea engrandecido. Muchos pastores motivan a la iglesia a predicar con el propósito de que las congregaciones estén llenas. Pero el propósito nuestro de compartir es que la gente tenga una relación con Cristo. Sea que se llene el templo, sea que no se llene. Lo que nosotros anhelamos es que muchas vidas sean saladas, sean restauradas por Cristo, que sean restauradas en Él, que permanezcan en Él. Por eso el Señor permite que la iglesia viva situaciones difíciles para fundamentarlas en Él, en la roca perfecta. Entonces, mire, cuando esta mañana mi esposa me contaba el sueño que ella tuvo, ven amor, y que nos va a contar ahorita, pude entender por qué tenemos que vivir situaciones difíciles, pero ¿dónde es que quiere el Señor que yo me fundamente? Y luego de que mi esposa nos cuente el sueño que ella tuvo, vamos a ir a Efesios 18, que nos va a ratificar en dónde debemos estar nosotros parados. Y aún les voy a mostrar algo que la pastora Liliana nos envió por correo, que es importantísimo que lo tengamos clarísimo, porque si en estos tiempos nosotros desviamos del propósito que es puesta nuestra mirada en Jesús, téngalo por seguro que vamos a desfallecer. Si pones tu confianza en el dinero, tenlo por seguro que se nos puede acabar y quedamos llevados. Si pones tu confianza en las personas nos pueden fallar. Pero si colocamos nuestra confianza en Cristo, en la roca firme, tengámoslo por seguro que vamos a perseverar. Prestemos la atención que este sueño va a fundamentar lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. No, es que yo le decía a Javier, cuando se lo conté, yo le decía, no entiendo nada. Entonces ahorita le estoy diciendo que a medida que yo vaya contándolo, él vaya explicando, porque él, pues como el Señor ya le había dado la palabra, entonces él me lo explicó lo que significaba, yo no entendía. Resulta de que yo soñé que Javier y yo llegábamos a un lugar, era o sea, un lugar que yo no conocía, pero allí había como un juego, como decir una montaña rusa, pero algo más bajito y era como que uno se entretenía ahí, como ahí que era como chévere, ¿no? Entonces nosotros nos montábamos y esto daba la vuelta y daba la vuelta y como que me aburrió y entonces yo le dije, no, pues vámonos. Entonces, no sé qué fue lo que yo toqué o no sé qué fue lo que yo miré, pero entonces había algo feo allí. Entonces le dije, no, Javi, vámonos, vámonos de aquí. Cuando yo le dije vámonos, empezó a sonar una canción de Jesús Adrián, esa, la que dice que aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Entonces, entonces nosotros nos quedamos y empezamos a adorar al Señor, empezamos a levantar las manos y cerramos los ojos, pero como que había algo que no me agradaba, entonces nosotros dijimos, no, vámonos. Cuando dijimos vámonos, el ambiente cambió. Igual estábamos allí como solos, entonces no encontrábamos por dónde salir, no había como el lugar por dónde salir, entonces vi a Carlos, Carlos estaba afuera y él me decía, él veía como lo que estaba pasando y me decía, por acá, o sea, nos mostró como un hueco por donde salir. Cuando nosotros íbamos a salir, vi como algo que me agarró, había como decir un telón y me agarró por detrás de eso y me cogió. Entonces yo también le cogí la mano y era un demonio. Cuando ya lo pude ver bien parecía un niño, pero era pequeño, pero era un demonio. Y él me decía, no te voy a dejar ir, porque yo he sido enviado para retenerte, tienes que estar aquí. Y yo le decía, no, yo me voy. En el momento que yo estaba ahí en eso con él, Javier aprovechó y salió. Y entonces me decía, yo te tengo que retener. Y me dijo, yo toco el piano en las iglesias. Yo soy el encargado de la música. Yo canto en las iglesias. Aquí no termina el sueño, o sea, el sueño sigue
y ya vamos a... Pero miremos la primera parte del sueño y habla de un lugar, un lugar de diversión, de entretenimiento, de entretenimiento. ¿Saben qué se está convirtiendo el pueblo de Cristo en estos tiempos? Un lugar de entretenimiento, donde el show prevalece, donde el deseo de tener satisfacción personal permanece, donde se desvía el propósito total, que es honrar al Rey de Reyes. No, lo que vale es la satisfacción personal. No, o sea, no sé por qué Sandra escuchó esta canción y no tengo nada contra la canción porque Jesús Adrián es un siervo de Dios, pero dice que aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. ¿Ya? Y cuando hablaba yo y veía yo lo que la palabra me decía y lo que dijo Job, ¿qué dijo Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Muchas iglesias oyen y viven y sienten y permanecen en las emociones, pero no pueden ver lo que el Señor realmente tiene. No se fundamenta en lo que el Señor tiene. Lo que el Señor tiene preparado para ellos como iglesia. Claro. Cuando Dios habla, habla. Ahorita yo estaba ahí y Ana María está dando la palabra. Todavía mucha distracción. Los muchachos como tomando todo como en recocha. Y yo le hacía alguna chance a los muchachos, pero pues era yo, no era Dios. Cuando yo estaba ahí, Dios empezó a hablarme y yo sentí que yo estaba más que enojado, estaba muy triste. Entonces yo decía, Señor, yo no puedo decir nada. Y entonces Dios empezó a inquietarme. Yo le dije a Mauricio López, Dios me está hablando. Y Mauricio está helada. Yo no es que, yo decía, el Señor ya no más, no me digas más, que no, no más. No quería más escucharlo porque yo sentía que estaba enojado. Entonces yo me paré, le dije, muchachos, Dios me habló. Entonces cuando yo iba a hablar, yo sentí un temor, pero una cosa. Entonces Dios decía eso. Dios le decía a los muchachos, ¿por qué? Pero que lo digan ellos. Dios estaba enojado. Dios decía, ¿por qué vienen aquí como si eso fuera un club? ¿Por qué vienen a hacer lo que les da la gana? Les decía el Señor. ¿Por qué vienen y no escuchan al que está hablando mi palabra? ¿Por qué salen sin la espada? Porque muchos de ellos no habían traído la Biblia. O sea, no era yo que quería regañarlo. Yo les dije, muchos, perdónenme si me ven a mí, miren a Dios. Entonces Dios decía eso, Dios decía que eso no era un club el cual ustedes venían a divertirse acá, que eso era la iglesia del Señor, que tenían que respetar la casa de Dios. Y le decía, es que no entiende, le decía el Señor que mi venida está cerca y no están apercibidos, pero el Señor estaba enojado. Y Dios les decía, Dios como que yo sentía que Dios como quería abrir ese cerebro y meterles allí, que Él era el que venía, que no era una recocha, que era Dios el que estaba cerca. Y entonces o sea, me impacta muchísimo porque Dios siempre confirma. Dios me decía, diles que esto no es un club, que vengan a divertir acá, que vengan a reír, que todo tiene su tiempo. Entonces, por eso yo, o sea, le decía yo me miré con Diego y nosotros es que, uy, sí, fue lo que Dios habla anoche. Entonces, o sea, cuando Dios habla, Él confirma, amén. Entonces, este sueño es de Dios y la palabra que está dando Javier es de Dios porque Él no lo había dicho anoche. Entonces, tremendo. Bueno, ¿qué? El sueño nos habla mucho de lo que está viviendo la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo del cuerpo de Cristo. Y el Señor te tiene con el propósito de que seas edificado en Él. Y que entiendas que las circunstancias que muchas veces vives es para que seas formado en Él. Para que aprendas a depender de Él, a formarle Él. ¿Listo? Escuchemos, por favor. Bueno, entonces, pues yo cuando logré soltarme de ese demonio, cuando yo iba a salir, salió un hombre grande, un hombre muy, o sea, era un hombre normal, un señor, pero era raro, era feo y era muy raro, y era así como todo grandote. Y él venía como a evitar pues de que yo saliera. Igual yo salí corriendo, afuera estaba Carlos en bicicleta ayudándonos, también vi a Federico, eran como los únicos que estaban allá afuera que estaban viendo lo que estaba pasando. Entonces salimos corriendo y corrimos, llegamos como a un pueblito que estaba muy cerca, era como un caserío. Entonces Javier no había escuchado lo que el demonio me había dicho. Entonces Javier llegó y dijo, escondámonos aquí. Y llegamos a una iglesia.
Y yo le dije, no, el lugar menos indicado para escondernos es la iglesia. No podemos escondernos aquí, es el primer lugar donde ellos van a llegar. Entonces empezamos a buscar dónde escondernos, pero era algo extraño que la gente que estaba en ese lugar eran como zombies. Todos eran así como, y ellos creían como que estaban bien y como que era normal, pero nosotros podíamos ver que no era normal. Ellos eran dominados por ese hombre que yo vi allá en ese lugar. Entonces, o sea, aún ellos no podíamos confiar en ellos. Eran personas en las que no podíamos confiar. Entonces salimos de ahí buscando pues para dónde meternos y resulta que nos estábamos era devolviendo. Cuando empezamos a devolvernos, venía ese hombre adelante con cantidad de personas, pero nosotros veíamos que no eran personas normales, sino que veíamos los demonios. Eran muchos demonios corriendo detrás de nosotros, persiguiéndonos, porque lo que él quería era retenernos allí y que nosotros fuéramos igual a las otras personas que estaban en ese lugar. Entonces, cuando los vimos, de una nos devolvimos y los demonios corrían con mucha velocidad atrás de nosotros. Entonces venían unas personas en un carro de otro lugar, no eran igual que ellos, sino que era algo extraño que la gente que llegaba a ese lugar se iba volviendo así. O sea, como que se iban metiendo en el mismo cuento y no se daban cuenta. Entonces ellos llegaron en un carro y yo no sé cómo todos nos metimos en ese carro y le decíamos, arranque, arranque. Cuando la persona arrancó y arrancó en un carro que era muy veloz y los demonios corrían con más fuerza y nos alcanzaban. Entonces de repente nos empezamos como a salir de la carretera y la muchacha que iba manejando, yo le dije, ¿qué te pasa? Y me decía, no sé, la música, me decía, la música me está trayendo, me estoy era como que estaba entrando como en ese letardo también. Y entonces me decía, la música me atrae. Yo le decía, no te dejes, no te distraigas, sigue, sigue. Y los demonios seguían. Volvimos a llegar a ese pueblo. Cuando llegamos allí, llegó ese señor con todas las personas. O sea, yo digo que era el diablo con los demonios, porque él sobresalía entre ellos. Y él no quería como entrar a ese lugar porque él los estaba engañando. Pero él tenía que llegar con ellos como para que la gente viera que él estaba con ellos, pero realmente no, él estaba engañándolos. Y él me miraba como, no puedo estar aquí. Y yo escuchaba algo que me decía que un año, que él iba a estar ahí durante un año, no sé qué significa, pero decía que iba a estar ahí durante ese año y con ellos, pero ahí como camuflado. Y entonces ella él como que llegó ahí, ya no pudo salir porque tenía que quedarse con estas personas, o sea, no pudo perseguirnos más y ahí fue donde nosotros logramos salir de ese lugar. Hola. Bueno, iglesia, vamos a mirar la otra parte del sueño y vamos a leer primero en Efesios y luego vamos a entender por qué tal vez uno de los lugares más seguros no era la misma iglesia, lamentablemente. Cuando hablo de iglesia está hablando de congregación, porque el cuerpo de Cristo es perfecto, es perfecto. Lo que el Señor está levantando en estos tiempos es perfecto, es perfecto. Él quiere renovar su pueblo, Él quiere sacar tanta basura que se está infiltrando. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando leímos lo del ciego, el ciego veía, pero luego, o sea, no veía muy claras las situaciones, así nos pasa a veces nosotros, y luego esa situación pudo ver bien claramente, luego llegó Jesús y le preguntó a los apóstoles si sabía quién era él, dijo que no sabían, que decían que profeta, y luego dice Pedro, no, tú eres el Cristo, y le dijo, bueno, muy bien lo has hecho, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero ¿sabe qué está sucediendo? Y vamos a leer aquí, mire, la iglesia se le está llegando un velo tan tremendo que está perdiendo la mirada en Cristo y está colocando la mirada en las cosas materiales. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por el Espíritu, por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y los profetas. Mire, para muchos ese texto bíblico se quedó allí, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas.
En estos tiempos la iglesia se está moviendo en eso. Cuando hablo de iglesia, está hablando a nivel general. Se está quedando el fundamento de los apóstoles y los profetas. Yo no sé si ustedes escuchan, pero ya todas las iglesias son proféticas, todas las iglesias son apostólicas y se quedaron allí, no siguieron leyendo el versículo. Y miren lo que dice el versículo. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Mire que Él colocó dos fundamentos importantes que fueron profetas y fueron los apóstoles. Pero luego dice que siendo el ángulo principal Jesucristo mismo, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Iglesia, esto es tremendo. Mire, dice que el ángulo perfecto es Jesucristo. Pero sucede que la iglesia se está infiltrando de cantidad de cosas. Y les voy a leer un correo que mandó el apóstol Roosevelt más o menos hace 15 días, invitándonos a un seminario. Y lo voy a leer literalmente. O le voy a decir a Isabel, ¿sí? ¿Me colaboras leyéndole a Isabel, que tiene una voz más bonita? Para que presten atención qué es lo que se está metiendo a la iglesia. Iglesia, los invito a que este seminario no lo perdamos. Este seminario es en la ciudad de Cali. Desde aquí empieza. Es en la ciudad de Cali, en la iglesia central. Prestemos atención. Dice así: bendiciones, amados. Por causa de los tiempos que estamos viviendo, el surgimiento de nuevas doctrinas acerca del reino de Dios y su segunda venida, que están siendo difundidas en libros, programas de televisión, conferencias y por internet, creemos que es necesario reunirnos para evaluar el fundamento bíblico de dichas posturas. Pues en los próximos años vamos a ver una gran ola de confusión e inestabilidad espiritual, para lo cual los líderes debemos estar preparados y apercibidos. No solo hemos sido testigos de una exagerada doctrina de prosperidad, enfoque más en el crecimiento numérico que en el crecimiento espiritual y de carácter, donde ya no es importante ser en Cristo, sino tener. No importa lo que tengamos que hacer, así sea sacrificando los principios y valores bíblicos, además de ser testigos de otras exageraciones y desvíos de la palabra de Dios en nuestros tiempos. Ahora se está difundiendo con gran rapidez una nueva escatología denominada escatología triunfante, la cual plantea en términos generales que no habrá ningún arrebatamiento, no habrá anticristo, no hay 70 semanas, no va a haber ningún gobierno ni región mundial, y que son un grupo de apóstoles y profetas los que van a conquistar las distintas esferas de la sociedad para entregarle a Jesús, cuando vuelva, un planeta próspero, rico y sin problemas. Creemos que estamos a tiempo de prepararnos y preparar a nuestras iglesias acerca de estos temas. Por eso hemos invitado a las conferencias internacional a Gloria Pérez, canadiense y profeta de Biblia desde el contexto hebreo. Tema principal: el rey ya viene. ¿Sí? Este a la fecha es, creo que el 13, Acá está. 15, 16 y 17 de noviembre. Horario: jueves 7 p.m., viernes de 9 a 12 y de 6:30 a 9:30. Sábado de 9 a 1 p.m. Lugar: Iglesia Jesucristo Vive Hoy, Los Cámbulos, carrera 41, número 814. Teléfono 554-7789 en Cali. Tema central: el rey ya viene. Desde el contexto hebreo. iglesia, esto es tremendo, tremendo. Mire, se está infiltrando tanta cosa en el pueblo del Señor y es importante estar apercibidos,
Porque aún dice la Biblia que aún llega el momento que aún algunos escogidos serán engañados, dice la Biblia. Y por eso tenemos que estar firmes en la roca, en la roca. Gloria a Dios porque el Señor ha establecido apóstoles y profetas. Pero el concepto del apóstol y del profeta se está distorsionando. Por eso es importante, iglesia, que permanezcamos en nuestro fundamento que es Cristo. Mire, voy a pasar esta hojita. Y esta hojita es con el propósito de las personas que tengan correo electrónico lo escriban. Y si hay alguno que tiene Facebook, los invitamos a que sigan que sigan a la página de la iglesia, la está administrando Alejandro. A través de allí vamos a estar compartiendo información prioritaria. ¿Y por qué digo información prioritaria? Aquí anotemos nuestros correos, los que tengan y deseen recibir información que la pastora nos está transmitiendo constantemente. Mire, esta semana la pastora envió un correo y entre el correo nos adjuntaba una de sus enseñanzas, de las enseñanzas que el Señor la llevó en estos momentos a dar a Brasil, donde ella se encuentra, que es un país que está siendo muy bendecido por el Señor. Muchas personas están conociendo del Señor, pero lamentablemente se está corroyendo. Están perdiendo el fundamento principal que es Cristo. Entonces la pastora nos mandó esta enseñanza y la enseñanza dice la exaltación del Hijo. La exaltación del Hijo. Y habla sobre todo lo fundamental que es colocar nuestra mirada en el Señor. Solamente voy a leer los dos primeros párrafos, pero si hay alguien que la quiere leer, realmente la quiere leer y la quiere tener, yo traje varias fotocopias, se las voy a regalar. Si hay alguien que realmente la quiere leer, no es para que lleve la hoja a pasear, sino que realmente la quiere leer. Habla sobre lo fundamental. Dice así, mire, lo voy a leer. No, venga, ¿dónde está Juancho? Juancho lo va a leer esta primera introducción y luego Juancho nos va a comentar algo también que tiene para decirnos. Dice, la exaltación del Hijo. Hay un fundamento que no es nada nuevo. Usualmente lo que predicamos los predicadores nunca es nuevo. Lo que predicamos está en la palabra y en Efesios hay algo interesante que yo quiero poner como un fundamento. Hoy tenemos mucho movimiento en el reino, porque yo veo entre ustedes muchos ministros, veo pastores, veo evangelistas que se preocupan por las almas, veo maestros, veo mujeres que tienen sueños y visiones proféticas. Y entonces al haber tanta semilla aquí de ministros, es necesario saber que el fundamento es reconocer propósito que el Padre tiene en su corazón. Y el propósito más grande del corazón del Padre es la exaltación a su Hijo. Del Hijo, es el propósito. El cielo y la tierra, todo esto va a pasar. La palabra de Dios no va a pasar. La dificultad que está viviendo, eso va a pasar. Dios forma mi carácter a través de esto. Pero es para que tengamos firme nuestra confianza en el Señor. Sigue, Juan. La Escritura dice en Efesios 1, 20 al 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y realmente el propósito magnánimo del Padre fue la exaltación del Hijo, y eso parece ser como una verdad teológica que nosotros ya conocemos. Sin embargo, esto debe llevarnos a preguntarnos a nosotros mismos no solo en qué creemos. Cuando yo digo el Padre quiere exaltar al Hijo, creo que todos los que somos creyentes estamos de acuerdo, y tal vez muchos de ustedes me digan, eso ya lo sé. Pero muchas veces, amados, estamos pasando hoy día en muchos sectores de la iglesia
Muchos ministros han perdido la noción de que todo el propósito de todo cuanto hacemos es darle la gloria al Señor, y muchos hoy, por ejemplo, lamentablemente, buscan más su propia gloria que la gloria de Dios. Por eso tenemos tantas rencillas en el reino, por eso pelean unos con otros, y resulta que el Señor quiere que todo cuanto hagamos sea para su gloria. Si usted estudia, estudia para su gloria. Si usted tiene un ministerio para su gloria. Si usted sirve en su casa y hace un almuerzo, usted hace un almuerzo para su gloria. Y toda nuestra vida fue hecha para la alabanza de su gloria. Yo quiero, espérate, traigo mi Biblia. Yo quiero comentar algo. Esta fue una palabra que el Señor me dio esta semana. Está en el libro en la epístola de San Pedro, en la primera epístola, en el capítulo 2, en el versículo 4. Y Javier nos comentó hablando de ese pasaje donde Pedro le dice, sí, Señor, yo sé que tú eres el Cristo. Y él le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la iglesia tradicional, primera de Pedro 2:4, y la iglesia tradicional ha dicho, bueno, Pedro es esa piedra y por eso dicen que él fue el primer papa y la máxima autoridad de la iglesia tradicional es el papa. Pero el mismo Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 dice, acercándolos a él, está hablando de Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miren lo que leíamos ahora en el pasaje que nos dio Javier en Efesios 2, 20 dice, edificados sobre el fundamento que los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, Cristo es la piedra grande. En el capítulo de Mateo, él dice, sobre este Petros es una piedra pequeña. Pero después dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra griega es Petra, que es una piedra de no menos de 5 metros. O sea, Cristo es la piedra más grande del edificio. Como dice aquí en Pedro, dice, nosotros somos piedras vivas, que va creciendo el edificio, como dice en Efesios, pero ¿para quién? Para la honra del Señor. O sea, es un error total creer que nosotros somos la piedra más importante cuando nosotros somos piedras pequeñas. La realmente base es Jesucristo. Ahí mismo en Pedro, después dice en el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creen, todos nosotros creemos, ¿verdad? Que él es la piedra, dice, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y no es coincidencia, el Señor confirma por todas partes lo que Él nos quiere enseñar y esta es una palabra que viene de parte del Señor. Amén. El mismo Pedro aquí nos está diciendo, yo no soy la piedra, muchachos, yo no soy la piedra de la iglesia, la piedra es Cristo, Él es la cabeza del ángulo. El mismo Pedro lo enseña en su epístola. Amén. Amén, Isa. Dios es poderoso, iglesia. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la pedagogía de Dios? Lo que Dios permite que suceda para que entendamos. Mire que durante la semana le estuve hablando a Juancho. Mire, yo no sé, Isabel, ¿qué nos tiene? Cuéntenos. Apocalipsis 22. El último libro de la palabra. Apocalipsis 22, 12. Dice, en mi Biblia las palabras del Señor Jesús están resaltadas en rojo, y esto está en rojo. Dice así, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón, 22, 12. Sí, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas,
para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esto quiero hablárselos de pie. El mismo Señor dice, bienaventurados los que lavan su ropa. Con la palabra del Señor, nosotros conocemos las verdades que hay aquí y sabemos de qué es pecado y a qué debemos apartarnos, ¿verdad? Aquí vienen unas cosas que muchos dicen, no, el Señor, no pasa nada. Pero el Señor lo dice aquí y sabemos que el Señor viene pronto. Dice, no sé quiénes son los perros, pero dice aquí el Señor, mas los perros estarán fuera. No sé a quiénes se refiere el Señor con estas palabras, pero sí sé los demás. Dice, y los hechiceros, nosotros sabemos quiénes son los hechiceros, ¿verdad? Los que hablan cosas que no son de Dios e invocan demonios y espíritus para hacer cosas, que tienen poder, sí, pero no más poder que el Señor. Los fornicarios, muchachos, yo fui una fornicaria terrible. Y créanme que con la ayuda del Espíritu uno se puede apartar de eso y guardarse en santidad para el hombre que va a ser su esposo. Muchachos, no le crean a Satanás diciendo que pueden darse por ahí una salidita, irse a fornicar y no va a pasar nada. Entre más nos enredemos, entre más se enrede uno en la fornicación, más complicada la salida. Pero créanme que con la ayuda del Espíritu uno puede salir, uno puede conservarse santo y limpio para el que el Señor le tiene como esposo o esposa, muchachos. Aquí dice, los fornicarios, dice, los homicidas. El homicida no es solo el que mata con un arma y manda al otro a la sepultura, no. El homicida también es el que habla mal de su hermano y con eso lo mata, porque mata su honra, mata el respeto que pueden tener por él. Nadie puede volver a confiar porque dirá, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esta sí hizo esas cosas o no las hizo? Lo está matando. Eso también es matar. Los idólatras. Nosotros, yo aún tengo mucha idolatría. Yo le digo al Señor, ayúdame a quitar los ojos de las cosas que no son tuyas. Ayúdame a quitar del primer lugar al niño, a Alejandro, al problema, a la necesidad, al trabajo, a que no hay en la alacena, a que sí hay, a que tengo dinero, a que me puedo ir a pasear. Eso no es importante. Lo importante es Él. Él es el primero, no las idolatrías. Y todo aquel que ama y hace mentira, ¿verdad? Es facilísimo decir una mentira. Ay, yo no voy a decir que no voy a la iglesia porque es que amanecí tan indispuesta, tan maluca. El Señor sabe que eso es mentira y Satanás también. Amén. Espérate, ya termino con esto. Seguimos en el 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto me pareció terrible. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, escuchen lo que está hablando Javier, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguien le aumenta o cambia esto, el Señor le añade las plagas. Todos conocemos las plagas que el Señor habla cuando sacó su pueblo de Egipto, ¿verdad? Son 10 y el Señor las va a traer sobre aquel que cambie esta palabra, que le añada cosas a esta palabra. Él lo está diciendo aquí. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están en este libro. Si yo le quito por mi conveniencia, no, yo qué les voy a decir a los muchachos que no sean fornicarios, no, eso el Señor les ayuda. Yo no les voy a hablar así de fuerte. Qué pena, esa palabra es muy dura. Al pecado hay que llamarlo por su nombre, eso se llama así. Pero no, digámosles una canita al aire, que no se vayan a parrandear. Le estoy quitando. Y así como yo le quito valor e intención a esta palabra, el Señor me borra a mí del libro de la vida. Y ya sé para dónde me voy.
O sea, no es mentira. Eso que la salvación no se pierde, aquí está diciendo el Señor sí. Quítele una coma a esto y la borro del libro de la vida. El Señor es puro amor, pero Él también conoce de reglas y nos las ha enseñado. Amén. Gloria a Dios. Entonces mire que aquí el Señor nos confirma algo que hizo Job y algo que nos hablaba Hebreo, el arrepentirnos. Fundamental el arrepentirnos. No lo busquen, solamente lo voy a leer lo que dijo Job después de haber dicho lo que leíamos inicialmente. Dice Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento de polvo y ceniza. Si recordamos lo que decía Hebreos 12, decía, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire, despojándonos de todo peso de pecado, puesto los ojos en Jesús. Mire, yo no sé si tú llegaste a pensar en algún momento por qué estás pasando, por qué está viviendo, por qué la iglesia en ese momento está viendo lo que está viviendo. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que tengas un fundamento firme en tu vida y ese fundamento firme se llama Jesucristo. 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 Si tú lees lo que le pasó a Job, lo voy a decir a la carrera, ahí mismo en el 40. En el 40, en versículo 40, versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado con sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido. Aumentó al doble, al doble. Y lo que Job tenía, si tú lees, eso era impresionante. Pero ¿sabe qué está sucediendo en esos tiempos en la iglesia? Se está yendo es por lo contrario. O sea, está viviendo en la prosperidad, en el cuento de tener, que nosotros aquí en la tierra vamos a reinar. O sea, está distorsionando el cuento de Dios, está distorsionando lo que Dios tiene. Entonces está yendo y no permite que el Señor trabaje, primeramente colocándome como fundamento y luego el resto es añadidura. Añadidura. Lo que el Señor me pueda dar, eso se llama añadidura. Y tenlo por seguro que Dios en su misericordia permite que llegue. Ya, después que nos arrepintamos y le pidamos perdón a Él por no tenerlo como nuestro fundamento, como nuestra prioridad, por no tenerlo en primer lugar, por tener en primer lugar muchas veces otras cosas. Y ahorita Isabel no lo leí. Entonces, iglesia, si alguien quiere leer realmente esta enseñanza, es de la pastora Liliana, ella nos la envió por correo. Si alguien la quiere realmente leer, yo la voy a... Pero estamos en un tiempo que estamos queriendo medio ambiente, entonces para cuidar el medio ambiente, ¿cómo? ¿El otro? Muy duro. Para cuidar el medio ambiente, pues no vamos a hacer tantas impresiones, por eso les dije que escribieran sus correos. Y a través de correos o el mismo Facebook, vamos a estar enviando muchas enseñanzas que nos ayudan a tener una meta que es cristocéntrica. No es iglesia-céntrica, apostolcéntrica, ni pastorcéntrica, sino cristocéntrica. Entonces, ¿quién quiere? Bueno, hazme un favor. ¿Ayudas a repartirlas, por favor? Eso. Sí, porque este cablecito. Solamente hay 20, tense los primeros 20. El Señor tiene algo más. Iglesia, cuando el Señor habla, hay que prestar atención. Bueno, quiero aclarar algo del sueño. Quiero aclarar algo, no es que la adoración sea mal, que la alabanza, la música, de pronto decir, no, porque el demonio me decía que él tocaba en las iglesias, sino que es, muchas veces la gente pone la mirada es en eso.
Entonces Satanás los confunde allí y se queda uno allí. Y si no hay música, no hay nada. Si no hay alabanza, no hay nada. Sabiendo que lo principal es el Señor. Y ahorita el Señor me daba este versículo en Gálatas 2:20, donde dice, crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Cuando somos crucificados con Cristo, cuando ya no vivo yo, cuando ya no importan mis emociones, no importa lo que yo sienta, no importa lo que dice Javier, no confundirnos y no dejarnos enredar por lo que estamos pasando, sino que es Cristo lo principal. Entonces Cristo es el que vive en mí. Y ya vivo yo por fe, por la fe en Él, vivo es para Él, vivo por Él. Y Satanás no nos va a venir a enredar ni nos va a venir a engañar, porque no importa lo que pase, mi mirada está puesta es en Él, mi meta es Él. Él vive en mí, lo que importa realmente es Él. Entonces no nos vamos a dejar engañar por nadie ni nada, nos vamos a dejar confundir. Como decía, como Javier me explicaba algo en el sueño, que era de eso, de entretenerse, como de ser un club, una recreación. No va a ser eso, porque como nosotros estamos en Él y Él en nosotros vamos a saber para dónde ir y no nos vamos a dejar engañar. ¿Sí? Entonces vamos y venir al congregarnos es lo más importante, o sea, es importante congregarnos porque es un tiempo donde vamos a compartir como hermanos, donde es un tiempo donde vamos a conocer más de Él, donde vamos a aprender. Miren, nosotros somos edificados en Él, aquí estamos siendo edificados en Él. Entonces, a crecer en Él, vamos a fundamentarnos en Él. Pero no porque, ay, no, pues no tengo nada más que hacer, voy para la iglesia, o por costumbre, o porque me toca, porque no tengo más para dónde ir, o porque vamos a charlar, vamos a ver qué vamos a hacer. No, porque es por Él, es para Él, ¿sí? Algo que también Javier, pues el Señor me hablaba también y me explicaba a través de Javier, que la iglesia, que como decía en el sueño, la iglesia no era un lugar seguro. ¿Por qué? Porque allí estábamos siendo engañados y el Señor no quiere eso. El Señor, porque el Señor, lo que ahora leía Juan, vamos siendo edificados en Él. ¿Por qué? Porque le leamos allí que es todo coordinadamente, armoniosamente, es en Él, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere que sea su iglesia, no lo que está sucediendo en este momento. Y por eso tenemos que estar apercibidos, estar conectados con el Señor, estar en intimidad con el Señor, estar apercibidos lo que el Señor nos está dando, porque el Señor nos está preparando, porque de verdad que su venida está muy cerca. Hace días hablaba con alguien y me decía, ay, no, ¿usted qué pasa? Ni se sabe cuándo va a venir el Señor. El Señor ya le dijo, un cristiano me decía eso. Y yo le decía, vos no lees la palabra, vos no sabes que se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Y me dijo, ay, no, eso falta mucho. Realmente no, está muy equivocado, porque realmente la palabra se ha cumplido. Estamos en el último tiempo y el Señor nos está llamando ahora al arrepentimiento. El Señor sabe por qué nos está llamando a eso. Amén. Amén, iglesia. Dios ha hablado, lo ha dicho, y espero que su iglesia escuchemos y coloquemos en acción. Vamos a colocarnos en pie. Y vamos a ver de una forma especial, Señor. Sí, yo al principio no veía, muchas veces nosotros no entendemos muchas cosas que pasan, pero que pasa, sucedió en el segundo instante, que pudo ver claramente. Dígame al Señor que podamos ver claramente todo su poder, toda su majestad, todo su propósito en nosotros. Cerremos nuestros ojos y dale gracias a Él. Dale gracias al Rey de Reyes, al gran yo soy, al Alfa y el Omega, al principio y el fin. Dale gracias porque te permitió llegar el día de hoy y colocó esta enseñanza en tu vida con el propósito de que seas formado. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, venimos dispuestos, papá, para que quites toda venda de nuestras vidas. Quites toda venda de nuestras vidas. Quites toda dureza en nuestro corazón. Y nos permitas entender, Señor, lo que tú tienes y quieres. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor, perdónanos. Perdónanos porque aún con nuestras intenciones te ofendemos muchas veces.
renegamos contra ti, te juzgamos, decimos cosas injuriándote, Señor, pero perdónanos porque muchas veces, Señor, no entendemos. Perdónanos, Señor. Límpianos, por favor, a través de tu sangre preciosa. Purifícanos, Señor. Renuévanos, por favor. Te suplico, Padre, que en el nombre de Jesús, hoy, por favor, papá, transformes nuestra mentalidad. Que permita, Señor, que en nuestros corazones quede claro que tú, Señor Jesús, eres lo más importante, lo más fundamental, eres lo prioritario para nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si en algún momento colocamos otro fundamento en nuestros corazones, si colocamos nuestras familias, colocamos, Señor, nuestro trabajo, colocamos, Señor, nuestro empleo, nuestro estudio, sabiendo que todo lo que hagamos es para honrarte a ti. Perdónanos, Señor. Haznos entender, Señor, que todo lo que somos y lo que hacemos es por ti y para ti, Señor. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, esta semana una semana de avivamiento poderoso y de revelación a tu iglesia, Señor, donde tú como poderoso gigante revelar de gran manera, mostrando tu gran poder y mostrando, Señor, de que tú eres el gran yo soy. Señor, te doy muchas gracias. Declaro, Señor, tu paz sobre nuestros caminos. Declaro que ahora que vamos a nuestras casas, vamos en bendición. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias. Amén, Señor. Iglesia, Dios les bendiga. No se olviden, el jueves tenemos discipulados. Mañana reunión con el liderazgo. Tenemos los jóvenes, les informo que posiblemente vamos a tener otro encuentro en Cali. Siempre. Vamos